La pobre niña se arrojó frente a una bala para salvar al hijo del multimillonario, y ahora 10 de los hombres más ricos del mundo están luchando desesperadamente para adoptarla. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde estás mirando. Disfruta la historia. La lluvia caía a cántaros sobre la Quinta Avenida como puños furiosos contra el cristal. Era el tipo de lluvia que caía a finales de octubre, fría y persistente, el tipo que te hacía recordar que se acercaba el invierno y que el refugio no estaba garantizado. Madison Cross abrazó más fuerte a sus hermanos bajo la lona desgastada que habían rescatado de detrás de un restaurante hacía 2 semanas. La lona estaba vieja, descolorida, con agujeros en algunos lugares que habían intentado tapar con bolsas de plástico y cinta adhesiva, pero evitaba que entrara la mayor parte de la lluvia, y eso era todo lo que importaba. A los 7 años, Madison ya había aprendido que el mundo estaba dividido en dos tipos de personas, aquellos que te vieron y aquellos que te miraron directamente. Ella aprendió esto el día que murió su madre, lo había aprendido en la sala de espera del hospital, donde las enfermeras pasaban a su lado sin reconocerla, lo había aprendido en las calles, donde la gente con dinero pasaba rápidamente junto a niños como ella, con la mirada perdida y la mente negándose a registrar la existencia de niños sin hogar. Ella era invisible, y descubrió que la invisibilidad era al mismo tiempo una maldición y una maldición porque significaba que nadie te ayudaba, nadie te preguntó si estabas bien, nadie se aseguró de que tuvieras suficiente para comer. Una bendición porque significaba que podías sobrevivir sin interferencias, sin que la maquinaria de los servicios de protección infantil destrozara a tu familia. Madison tenía 7 años, pero cargaba el peso de un adulto. Lo llevaba consigo desde que su madre murió hacía 8 meses, el pequeño Tommy, de tan solo 4 años. Temblaba contra su costado, no había comido desde ayer, solo un recipiente medio vacío de ensalada de pasta que había encontrado en un contenedor de basura cerca del parque. Su pequeño cuerpo estaba cálido contra el de ella, y ella se curvó a su alrededor de manera protectora. Su propio hambre era secundaria a su necesidad. Marcus, su hermano del medio de 5 años, se chupaba el dedo, un hábito que había desarrollado desde que murió su madre. Era su manera de autoconsolarse, un vestigio de su infancia que lo ayudaba a sentirse seguro. Madison había dejado de intentar sacárselo de encima hacía años. Algunas comodidades eran demasiado valiosas para quitárselas. Algunos hábitos marcaban la diferencia entre que un niño pudiera dormir y que estuviera despierto toda la noche, llorando de miedo y de pérdida. Los 3 se acurrucaron en el hueco de una tienda cerrada en la calle 53. Sobre ellos, las brillantes torres de Manhattan se alzaban como monumentos a un mundo que no las quería. Los edificios eran hermosos en su indiferencia, sus ventanas oscuras o brillaban con las luces de personas que tenían hogares, tenían familias, tenían futuro. Madison había aprendido las rutas a través de la ciudad como un general aprende un campo de batalla. Podía navegar por el sistema de metro sin pagar, sabiendo que torniquetes tenían sensores rotos. Ella sabía que restaurantes tiraban comida a la hora de cierre, el restaurante tailandés de la calle 54, el restaurante italiano de la calle 51. Ella sabía que refugios para personas sin hogar hacían demasiadas preguntas sobre dónde estaba su madre y cuáles le proporcionaban una cama discretamente y sin necesidad de presionarla. Ella sabía en qué parques había policías más amables, como el oficial Martínez, que a veces traía sándwiches extra, y cuáles te ahuyentaban sin dudarlo. Ella sabía cómo sobrevivir, y lo más importante, había aprendido a mantener con vida a sus hermanos, pero esta noche fue diferente, algo en el aire se sentía cargado. Peligroso. Madison había desarrollado un instinto para el peligro, los había mantenido vivos por tanto tiempo, podía oír el lejano aullido de las sirenas, pero en esta ciudad eso no significaba nada. Las sirenas eran el latido del corazón de Nueva York. Entonces lo oyó, un grito, terror genuino, no el caos urbano habitual. La cabeza de Madison se levantó de golpe, el sonido provenía de una esquina, quizás a 50 metros de distancia. Miró a sus hermanos, acurrucados en su refugio improvisado, luego de nuevo en dirección al grito. Había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para evaluar el peligro. Su madre solía decir que tenía ojos viejos en un rostro joven, ojos que habían visto demasiado y demasiado rápido. 8 meses viviendo en la calle solo habían agudizado ese instinto. Ella podía leer el estado de ánimo de un barrio por la calidad del silencio.
Ella podía sentir cuando una persona quería hacer daño simplemente por su forma de comportarse. Este grito era diferente, esto no era desesperación, este era un peligro inminente e inmediato. Quédate aquí, susurró. No te muevas. No hagas ruido. Junta los brazos, los ojos de Tammy se abrieron de par en par. Maddie, no te vayas, vuelvo enseguida. Abriga a Marcus. Cántale la canción. Recuerdas la de la mariposa, pero ella ya se estaba moviendo. Años de dormir liviano y despertarse rápido le habían dado a Mares en una gracia felina. Se deslizó por las calles resbaladizas por la lluvia como una sombra. Sus pies descalzos encontraron apoyo en el pavimento mojado con facilidad practicada. La lluvia, que había sido su enemiga durante tantas noches, ahora era su aliada, amortiguaba sus pasos y ocultaba su movimiento. Ella conocía íntimamente esta zona, la bodega de la esquina que repartía pan del día anterior al cerrar, la escalera de incendios del antiguo edificio de viviendas donde a veces se refugiaba durante las peores tormentas. El callejón detrás de la farmacia donde el dueño ponía cajas de cartón los viernes, todavía resistente, bueno para construir refugios. Ella utilizó su conocimiento del territorio para acercarse a los gritos invisibles, usando las sombras y la lluvia como camuflaje. Lo que vio lo cambiaría todo. Un automóvil se detuvo bruscamente en la intersección, con la puerta abierta. Una mujer gritaba, vestida con ropa cara, con diamantes en el cuello y verdadero terror en su voz, y frente a ella, en la calle, empapada por la lluvia, estaba un hombre con una pistola. Madison se quedó congelada. Ella sabía sobre armas, los había oído antes en los barrios donde la desesperación se tornó violenta. Pero nunca había visto uno de cerca. El hombre gritaba, su voz ronca por la rabia y algo más, dolor, tal vez venganza. Su rostro estaba contorsionado, irreconocible en su furia. Estaba apuntando el arma directamente a un niño que estaba en la puerta abierta del coche, un niño, de quizás 7 u 8 años, vestido con ropa que costaba más de lo que Madison había visto jamás, con ojos aterrorizados que se veían exactamente como los de ella cuando murió su madre. Madison no pensó, ella nunca pensó en momentos como este. Eso era lo que la había mantenido a ella y a sus hermanos con vida. Ella simplemente se movió. El tiempo pareció ralentizarse mientras ella procesaba lo que estaba sucediendo. El hombre con el arma apuntaba al niño en el coche. El rostro del niño era un espejo de su propio terror de hacía 8 meses. Ella se vio reflejada en él, la impotencia, la confusión, el momento en que un niño comprende que el mundo no es seguro. Había pasado meses protegiendo a Tammy y Marcus para que no comprendieran eso. Ella había asumido el hambre, el frío y el miedo sobre sus hombros para que pudieran dormir y sentirse seguros. Ella se convertiría en un escudo para ellos. Ahora, un chico que ella nunca había conocido se enfrentaba al mismo terror que ella había enfrentado cuando murió su madre, cuando todo se derrumbó. Cuando el mundo dejó de ser un lugar de comodidad y se convirtió en un lugar de supervivencia, ella corrió, su pequeño cuerpo se convirtió en un misil, 70 libras de determinación callejera corriendo bajo la lluvia. Sus pies descalzos se apoyaron en el pavimento resbaladizo con la gracia de una bailarina. Su pequeña figura se movió más rápido de lo que el hombre podía girar el arma. Escuchó el clic en el momento en que el gatillo inició su viaje hacia atrás, el mecanismo que liberaría una bala al mundo. Lo escuchó tan claramente como si fuera un metrónomo que marcaba el final de su vida, y ella se lanzó hacia adelante. El impacto fue como si un rayo hubiera caído desde dentro. La bala entró en su cuerpo por el lado izquierdo, desgarrando carne y sangre y la frágil arquitectura de su caja torácica de 7 años. El dolor era extraordinario, una agonía ardiente y desgarradora que consumía todo lo demás, pero mientras caía al pavimento mojado, sintiendo la lluvia en su cara y la sangre acumulándose debajo de ella, Madison estaba sonriendo. Ella lo había hecho, ella lo había salvado, así como siempre salvó a Tammy y a Marcus, también salvó a este chico. Ella tomó una decisión en ese momento cuando todo estaba en juego. Y ella había elegido ser valiente por alguien más, y al ser valiente por él, finalmente se permitió ser valiente por sí misma también. Cuando su visión comenzó a volverse borrosa y los bordes del mundo se oscurecieron, escuchó que los gritos se intensificaban, múltiples disparos, equipo de seguridad, pensó distante, el hombre cayendo. El caos estalló a su alrededor como una tormenta. El mundo continúa aunque su mundo acaba de terminar.
Su último pensamiento consciente antes de que la oscuridad la atrapara no fue una oración por ella misma, fue una oración para los dos muchachos que esperaban en una alcoba bajo la lluvia, cantando sobre mariposas. Por favor, que alguien encuentre a Tommy y Marcus, por favor no dejes que estén solos, por favor, Dios, estaré bien si ellos están bien, estaré bien, y luego no hubo nada. Las siguientes 72 horas cambiaron la vida de Madison de maneras que aún no podía comprender. Se despertó en una cama de hospital, rodeada de máquinas que pitaban y silbaban como corazones mecánicos. La luz del sol entraba a través de las altas ventanas y por un momento pensó que estaba muerta. El techo era demasiado blanco, demasiado limpio. Nada en su vida había sido tan limpio, todo olía a antiséptico y a algo floral, ambientador tal vez, o las flores que podía ver en un jarrón en el alféizar de la ventana. Las sábanas eran suaves, lavadas y planchadas por personas cuyo único trabajo era hacer camas de hospital. Su brazo estaba conectado a una vía intravenosa. Los monitores monitoreaban su ritmo cardíaco mediante suaves pitidos electrónicos. Para un niño que había pasado los últimos 8 meses durmiendo sobre cemento y cartón, fue profundamente desorientador. Incluso en su estado inconsciente, su cuerpo había conservado la hipervigilancia de la supervivencia. Varias veces durante su recuperación, le dijeron las enfermeras más tarde, se había despertado en pánico, tratando de levantarse de la cama para comprobar si sus hermanos estaban cerca. Tuvieron que utilizar sujeciones suaves. Una enfermera se sentó junto a su cama, y cuando Madison abrió los ojos, el rostro de la mujer se transformó con alivio. Ella era mayor, probablemente de unos 50 años, con ojos amables y manos fuertes. «Ay, cariño, ya despertaste. No intentes moverte, ¿vale? Tuviste una lesión muy grave. Ya estás a salvo. Estás en el hospital Monte Sinaí. Vas a estar bien». La mente de Madison estaba nublada, fragmentos de conciencia nadando en un mar de medicamentos y tratamientos para el dolor, la lluvia, sus hermanos, la pistola, el niño, los gritos, el dolor y luego nada. Ella intentó hablar, pero tenía la garganta en carne viva y ardiendo. La enfermera comprendió inmediatamente y le trajo un vaso de agua con una pajita flexible. Madison bebió con cuidado. El agua fresca era como el cielo en su garganta reseca. «Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos», dijo la enfermera en voz baja. «Asustaste a mucha gente, mis hermanos», graznó, con la voz ronca por el tubo de respiración que habían tenido que usar. «Tommy y Marcus, tengo que, SHH», dijo la enfermera con suavidad, poniéndole una mano fría en el hombro. «Descansa. Hay alguien que quiere verte». Madison se tensó. Policía, servicios sociales. Había escuchado historias sobre lo que sucedía cuando las autoridades encontraban niños de la calle. Separaron a hermanos. Los enviaron a lugares diferentes, dividieron familias para siempre, pero el hombre que entró no llevaba uniforme, era alto, de unos 35 años, con cabello oscuro y ojos que parecían haber olvidado cómo llorar. Llevaba un traje que probablemente costaba más que todo el dinero que Madison había visto. Jamás, pero lo que más la impactó fue el dolor crudo grabado en cada línea de su rostro. Se detuvo cuando la vio y por un momento pareció no poder respirar. «Señor Ashford», dijo la enfermera con suavidad. «Soy Madison». «Madison, sé quién es», dijo Madison en voz baja. Había visto su rostro en los periódicos, en los contenedores de reciclaje, en los escaparates de las tiendas de electrónica que mostraban noticias. Marcus Ashford III. Multimillonario, empresario tecnológico, uno de los hombres más ricos del mundo. «Lo que hiciste», dijo con la voz entrecortada. «Lo que hiciste por mi hijo». «No tengo palabras». Madison lo miró fijamente, se dio cuenta con una claridad que atravesó la niebla de la medicación, que este hombre no estaba en absoluto preparado para lo que había sucedido. Había vivido una vida en la que podía comprar cualquier cosa, arreglar cualquier cosa, controlar cualquier cosa, pero no pudo recuperar el momento en que la vida de su hijo fue intercambiada por la de ella. «¿Está bien?», preguntó ella. «Gracias a ti». «Sí, está completamente a salvo». Ni un rasguño. Ahora las lágrimas corrían por el rostro de Ashford. «Pero tú, recibiste una bala que iba dirigida a él. Los médicos dicen que es un milagro que estés viva». Madison se dio la vuelta y miró por la ventana el horizonte de Nueva York. Los milagros no eran reales. Ella aprendió eso cuando su madre murió a pesar de las oraciones.
Lo había aprendido cada noche en las calles cuando pasaba hambre, lo había aprendido cada vez que sostenía a sus hermanos y se preguntaba si llegarían a la mañana. Lo que hizo no fue un milagro, fue instinto de supervivencia. Protegiste a los tuyos, protegiste a cualquiera que necesitaba protección porque eso fue lo que hiciste. Durante los siguientes 3 días, Ashford la visitó constantemente, a veces varias veces al día, trajo flores que hicieron que la habitación oliera como una funeraria, rosas, lirios y orquídeas, el tipo de flores que la gente traía cuando alguien se estaba muriendo o cuando intentaban disculparse por algo. Él le trajo chocolates caros que ella no podía comer porque su estómago ya no soportaba comidas ricas, había estado viviendo de comida de basura y comidas robadas durante tanto tiempo que el chocolate fino parecía casi peligroso, su cuerpo lo rechazaba, le trajo juguetes que no le parecían adecuados en sus manos, animales de peluche vestidos con ropa de diseñador, bloques de construcción hechos de bambú sustentable, juegos educativos con etiquetas de precios de 3 cifras. Los juguetes eran para los niños que tenían hogar. Los juguetes eran para los niños que tenían padres que los arropaban por la noche. Madison nunca había tenido realmente juguetes, ella había sobrevivido, ella había tenido la necesidad de proteger a sus hermanos, había tenido hambre, frío y miedo, pero poco a poco, entre sus visitas, Madison comenzó a comprender la magnitud de lo que había sucedido. Las enfermeras susurraban cuando creían que estaba dormida, palabras como héroe, milagro y valiente, hablaban de la cobertura periodística, de cómo en internet la llamaban la niña bala, de cómo su historia se estaba extendiendo por los noticieros y las redes sociales como un reguero de pólvora. Había escuchado a un médico hablando con otro médico sobre la herida. 1 centímetro a la izquierda y le habría atravesado el corazón, dijo. 1 centímetro a la derecha y le habría cortado la arteria principal. Tiene muchísima suerte de estar viva, afortunado. Madison nunca se había sentido afortunada en su vida, la suerte era algo que les pasaba a las personas que lo merecían, la suerte era algo que conseguías cuando ya tenías ventajas. Afortunado no era una palabra que se aplicara a los huérfanos que vivían en las calles, pero allí estaba ella, viva, sanando, rodeada de gente que de repente se preocupaba mucho por su supervivencia. El intento de asesinato había sido noticia nacional, el tirador era un antiguo socio comercial de Ashford, un hombre destruido por un emprendimiento fallido que buscaba venganza. La historia había consumido el ciclo de noticias, la niña bala, la titulaba un titular, la chica que salvó al hijo de un multimillonario, Ashford quería adoptarla. Dijo esto el 4 día después de que ella había recibido el alta médica, después de que le habían quitado las balas y las cicatrices habían comenzado a formarse en su pequeño cuerpo. Quiero darte todo, dijo, sentado junto a su cama con una intensidad que la asustó. Un hogar, una escuela, todo lo que mereces, todo lo que siempre debiste tener. Madison miró a este hombre poderoso y vio desesperación. Él estaba destrozado, le habían dado todo excepto lo único que quería. Volver atrás en el tiempo, como no podía, intentó comprar su redención con ella, pero Madison tenía una pregunta, y era la única que importaba. Mis hermanos, dijo. Tommy y Marcus, ¿dónde están? Por primera vez, la expresión de Ashford vaciló, intercambió una mirada con la enfermera, quien de repente se interesó mucho en ajustar la vía intravenosa de Madison. Eso es. Tenemos que hablar de eso, dijo lentamente. El nombre de la trabajadora social era señora Patricia Chen, y tenía unos ojos amables detrás de unas gafas prácticas. Ella llegó a la habitación del hospital de Madison el 5 día, llevando una carpeta y una expresión que sugería que estaba a punto de dar una noticia que destrozaría el mundo otra vez. El corazón de Madison comenzó a acelerarse en el momento en que la vio, se sentó en la cama a pesar del dolor en su costado, con todo su cuerpo tenso. ¿Dónde están? Preguntó Madison antes de que la señora Chen pudiera siquiera sentarse. ¿Dónde están mis hermanos? Necesito verlos. Tienen miedo. Me necesitan. Tommy tiene pesadillas. Y, Madison, necesito que respires hondo, dijo la señora Chen, acercando una silla y colocando una mano suave sobre el brazo de Madison. Tenía experiencia con niños traumatizados, tus hermanos están a salvo. Eso es lo más importante. Están en un refugio temporal mientras gestionamos los trámites para su cuidado. Están bien cuidados, están separados.
La voz de Madison se elevó y el pánico le arañó el pecho como si fuera un ser vivo. La idea de Tommy y Marcus en lugares diferentes, lejos de ella, pensando que los había abandonado, era peor que el dolor de la herida de bala. Están en la misma instalación, dijo rápidamente la señora Chen, hablando con ese tono tranquilo y mesurado que los trabajadores sociales están entrenados para usar. De hecho, eso fue lo primero que aseguré cuando tomé la custodia. Les dije que si tenían que estar en el sistema, tenían que estar juntos. Comparten habitación. Los visité 2 veces. Preguntan por ti constantemente. El pánico de Madison disminuyó un poco, pero solo un poco. ¿Podré verlos pronto? La señora Chen prometió, una vez que los médicos le den el alta, pero Madison, hay algunas cosas que debes entender sobre tu situación. Cosas que van a ser complicadas. Ella abrió la carpeta, dentro había documentos, fotografías, notas de casos, certificados de nacimiento, certificados de defunción y extractos bancarios. Madison reconoció algunas de las letras de los trabajadores del refugio, las personas que a veces traían comida y mantas durante las noches más frías. Su caso se ha vuelto muy público, continuó la señora Chen con cautela. Tenía una forma amable de explicar las cosas difíciles. Madison había aprendido a apreciar eso. Cuando el señor Ashford me contactó para hablarme sobre la adopción, hice lo que debía haber hecho desde el principio. Abrí una investigación formal sobre sus circunstancias y lo que encontré. Hizo una pausa, y Madison pudo ver que estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Esto era obviamente importante. Su madre, Patricia Williams, falleció hace 8 meses por una infección sin tratar. Es correcto, Madison asintió aturdidamente. No le gustaba pensar en la muerte de su madre. El recuerdo era demasiado doloroso, demasiado crudo, incluso después de tanto tiempo, y después de su muerte, mantuviste la custodia de tus hermanos a través del sistema de albergues. Nunca contactaste con ningún familiar ni llamaste la atención de los servicios de protección infantil porque eras experta en mantenerte al margen. Conocías el sistema y sabías cómo evadirlo. Madison se sonrojó. Que la elogiaran por evadir el sistema le parecía extraño, un poco incorrecto, pero era cierto. Aprendió desde muy temprana edad que los servicios de protección infantil no siempre mantenían juntos a los hermanos. Había aprendido que el sistema era impersonal, burocrático, diseñado para procesar a los niños en lugar de ayudarlos, así que permaneció invisible. Era su única opción, tenía que hacerlo, susurró Madison. Nos habrían separado. Siempre lo hacen. Sabía que si dejaba que nos llevaran a diferentes hogares de acogida, los perdería. No podía permitirlo. Lo sé, dijo la señora Chen, con una voz llena de compasión. No juzgaba a Madison. Entendía lo que una niña de 7 años había hecho para sobrevivir, para mantener unida a su familia, pero Madison, esto es lo importante. Cuando el equipo legal del señor Ashford investigó tus antecedentes, descubrieron algo extraordinario. Tu madre no era Patricia Williams, del Bronx, como les dijo a todos. Tu madre era Patricia Ashford. La habitación se inclinó, era la hermana de Marcus Ashford, continuó la señora Chen en voz baja. Dejó a la familia hace 15 años durante una pelea con su padre por dinero y control. Se cambió el nombre, se mudó y nunca volvió a contactarlos. Marcus Ashford ni siquiera sabía de su existencia. La mente de Madison daba vueltas. Esto no podía ser cierto. Su madre siempre había dicho que la familia estaba muerta para ella. Nunca explicó por qué, y Madison había aprendido a no hacer preguntas sobre cosas dolorosas. Al salvarle la vida a su hijo, salvaste a tu propia prima, dijo la señora Chen con dulzura. Tu familia, Madison. Tienes familia, mis hermanos, dijo Madison con urgencia. ¿Ellos también tienen familia? Todos somos primos, sí, dijo la señora Chen. Los 3 son parientes consanguíneos de Marcus Ashford. Madison debería haberse sentido aliviada, en cambio, sintió una profunda y aterradora sensación de pérdida. Durante meses, ella lo había sido todo para sus hermanos. Había sido su madre, su protectora, su mundo entero. Si ahora tuvieran una familia, si pudieran ser adoptados, si pudieran tener hogares reales y vidas reales. ¿Qué sería de ella? La señora Chen parecía leerle la mente. El señor Ashford quiere adoptarlos a los 3. Lo ha dejado muy claro. ¿Quiere que permanezcan juntos, y si no quiero que me adopte?
Preguntó Madison en voz baja. Entonces, dijo la señora Chen, cerrando su carpeta, tenemos un problema porque ahora mismo, Madison, otros 7 multimillonarios también han solicitado la adopción. Cuando la historia salió a la luz, cuando la gente descubrió que la chica que salvó al hijo de un multimillonario era en realidad su sobrina, se convirtió en una historia de redención y familia. Se convirtió en una historia sobre lo que sucede cuando un huérfano de la calle tiene la oportunidad de una nueva vida. Madison se sintió enferma, los medios te llaman la niña que lo cambió todo, continuó la señora Chen. Y todos quieren un pedazo de esa historia. Quieren ser quienes le den a la huérfana de la calle su final feliz. Madison salió del hospital una gris mañana de jueves y salió a un mundo que se había transformado de la noche a la mañana. La calle frente a la entrada del hospital estaba repleta de fotógrafos y furgonetas de periodistas. Los periodistas gritaron su nombre, los micrófonos fueron dirigidos hacia su cara. Para una chica que había pasado meses siendo invisible, la repentina visibilidad era asfixiante. Madison, ¿qué se siente estar viva, Madison? ¿Sabías que estaba salvando al hijo de un multimillonario? Madison, ¿vas a aceptar la oferta del señor Ashford? Madison, mira hacia acá. Sonríe para la cámara, querían pedazos de ella, querían su historia, su dolor, su trauma, querían convertir su supervivencia en una mercancía, algo que pudiera empaquetarse, venderse y consumirse desde la sala de estar de la gente. Madison mantuvo la cabeza gacha y dejó que el equipo de seguridad de Ashford, 2 hombres grandes con trajes oscuros, crearan una barrera a su alrededor. Se sentía pequeña y frágil, aunque los médicos decían que se estaba recuperando bien, la herida de bala estaba cerrada. El riesgo de infección había pasado, pero por dentro sentía que se desmoronaba bajo el peso de toda esa atención. El equipo de seguridad de Ashford la llevó hasta una limusina que la esperaba, y Madison se encontró en un vehículo tan lujoso que tenía miedo de tocar algo. El interior era de cuero y madera oscura. Había un bar, un televisor y una iluminación tenue. Sobre el respaldo del asiento había una manta que probablemente había costado más de lo que ella había gastado en 8 meses de supervivencia. Ella permaneció sentada completamente quieta, con sus pequeñas manos cruzadas sobre su regazo mientras el coche se deslizaba por el tráfico de Manhattan. Las ventanas estaban tintadas, ocultándola del mundo. Por primera vez en días, sintió que podía respirar. Te llevaremos a vivir conmigo por ahora, dijo Ashford desde frente a ella. Intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Parecía exhausto, atormentado por la gratitud y la culpa, solo hasta que todo esté arreglado. Tendrás tu propia habitación, y Tommy y Marcus también estarán allí. Ya lo he arreglado. Todo el cuerpo de Madison se relajó ante esas palabras. Tommy y Marcus, le aterraba que Ashford intentara separarlos, que decidiera que 3 hermanos eran demasiados, que la quisiera solo a ella, la heroína, la niña simbólica que salvó a su hijo, pero él los había traído a ambos. Madison quería sentirse agradecida, ella sabía que debía sentirse agradecida, acababan de rescatarla de la calle, le habían brindado atención médica que le salvó la vida y le habían prometido un hogar. Desde todos los puntos de vista, su vida se había transformado en un cuento de hadas, pero algo en ella, el instinto de supervivencia que la había mantenido con vida en las calles, la sabiduría obtenida a través de meses de dificultades, estaba gritando advertencias. Había aprendido que nada estaba garantizado, había aprendido que la gente hacía promesas que no podía cumplir, había aprendido que el mundo era un lugar donde los niños morían, las madres se enfermaban y los hermanos tenían que ser protegidos de la oscuridad de la realidad. El ático de Ashford ocupaba todo el último piso de un edificio en el Upper East Side. Era una superficie mayor de la que Madison jamás hubiera imaginado que pudiera pertenecer a una sola persona. Las ventanas que iban del suelo al techo mostraban toda la ciudad extendida bajo ellos como un circuito de luces y posibilidades. Tommy y Marcus estaban allí esperándola en una enorme sala de estar llena de juguetes y muebles cómodos. Corrieron hacia ella y ella los abrazó, respirando su aroma familiar, aliviada enormemente de que realmente estuvieran allí, pero se dio cuenta inmediatamente de que ambos estaban limpios, vestidos con ropa nueva y cara y bien alimentados. En solo 5 días, lucían más saludables que en meses. Durante la semana siguiente, Madison conoció el verdadero alcance de la guerra de ofertas, 8 multimillonarios. Eso dijo la señora Chen. Pero fue más matizado. Estaba Ashford, por supuesto,
la conexión biológica, su culpa era real. Su deseo de enmendarse era genuino, pero Madison podía ver que, en el fondo, anhelaba la redención. Quería ser el héroe de su propia historia. Luego estaba Richard Thornton, un magnate tecnológico de unos 40 años que estaba en proceso de reconstruir su imperio mediático después de que un escándalo de acoso sexual hubiera descarrilado brevemente su carrera. Veía a Madison como la historia de redención definitiva, el hombre poderoso que rescata al huérfano de la calle. La narrativa era casi demasiado perfecta, demasiado limpia. Patricia Westwood era una heredera farmacéutica de unos 60 años, sin hijos ni herederos. Estuvo casada una vez con una mujer que murió en un accidente automovilístico hace 20 años. Ella realmente quería crear una familia, tener a alguien a quien dejarle su legado. Ella era más amable que los demás. Pensó Madison, estaba más genuinamente interesada en Madison como persona que como símbolo. Luego estaba David Chen, sin relación con la señora Chen. La trabajadora social, era un viudo, un gestor de fondos de cobertura de unos 50 años, que tenía dinero pero parecía casi avergonzado de ello. Hizo las preguntas más silenciosas. Escuchaba más de lo que hablaba, y 4 más, cada uno con sus propias razones, sus propias narrativas, su propia necesidad desesperada de ser quien salvó a Madison, un magnate inmobiliario que quería hacer buenas obras. Un filántropo con una larga trayectoria en obras de caridad, un magnate del deporte que pensó que la historia de Madison inspiraría los programas juveniles que él financiaba. Un ejecutivo de tecnología que quería financiar iniciativas educativas para niños desfavorecidos. La cobertura mediática fue intensa, todos los principales medios de comunicación enviaron reporteros, los programas de entrevistas clamaban por entrevistas. Un productor de documentales ya estaba en conversaciones para hacer una película. El rostro de Madison estaba en todas partes, una niña pequeña, de aspecto serio, con ojos desolados y una historia de héroe. Ella lo odiaba. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de salir del hospital, Madison se encontró sola en la enorme biblioteca del Penthouse, estanterías que iban del piso al techo, una chimenea y cómodas sillas de cuero. Los libros eran todos primeras ediciones, valiosos y raros. No se atrevió a tocarlos. Ella se sentó en el asiento de la ventana, mirando la ciudad que una vez había sido su terreno de caza y ahora parecía un mundo diferente. Todavía podía ver las calles donde había buscado comida. Todavía podía ver el parque donde a veces se habían refugiado bajo el puente. Ella podía ver el rincón donde se había arrojado delante de una bala. Esa chica, la chica invisible que había hecho eso. Madison ya no la reconoció. El tiroteo la había hecho visible, y estaba aprendiendo que la visibilidad era un peligro en sí misma. Ashford la encontró allí, se movió en silencio, con respeto, siempre consciente de que ella todavía estaba sanando, todavía frágil en maneras que no tenían nada que ver con su herida física. ¿Cómo estás?, preguntó, sentándose cerca pero dándole espacio. Se dio cuenta de que él sabía leer sus estados de ánimo. Quizás lo había aprendido de su hermana, de la madre de Madison. Quiero volver, dijo Madison en voz baja. El rostro de Ashford palideció y el color desapareció de sus mejillas. ¿Qué? Quiero volver a las calles, a donde Tommy, Marcus y yo pertenecíamos. Esto no es real. Es una historia, y las historias terminan. Y cuando tu historia con nosotros termine, ¿qué nos pasará entonces? Esto no terminará, dijo Ashford con urgencia, acercándose. Madison, soy tu tío. Soy familia. De sangre. Siempre tendrás un hogar aquí. Te lo prometo, mi mamá dijo eso, susurró Madison. Su voz era apenas audible. Antes de enfermarse, dijo que Tommy siempre estaría a salvo con ella. Que Marcus siempre tendría suficiente para comer, que yo nunca tendría que protegerlo sola. Ella se giró para mirar a Ashford, y él se estremeció al ver el antiguo dolor en sus jóvenes ojos. Los ojos de alguien que lo había perdido todo. La gente muere, continuó en voz baja. La gente se va, las promesas se rompen, las historias terminan. Aprendí eso hace mucho tiempo. Lo aprendí cuando murió mi madre. Lo aprendí cada día que pasábamos en la calle. Ashford no tuvo respuesta a eso. ¿Qué le dirías a un niño que ya había aprendido que la permanencia es una ilusión? Pero mientras lo decía, Madison se dio cuenta de algo. Los demás multimillonarios no iban a desaparecer, los medios de comunicación no perdían interés, seguían escribiéndose artículos.
Su rostro seguía en las pantallas de televisión, y la señora Chen le había advertido que pronto tendría que tomar una decisión. Madison estaba a punto de ser elegida, la única pregunta era en quién y, más importante aún, podía confiar en quien la eligiera. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en un circo, aunque Madison intentó proteger a Tommy y Marcus de lo peor, no pudo, por supuesto. Los representantes de los multimillonarios comenzaron a llegar al ático de Ashford para hacer sus presentaciones. El equipo de Richard Thornton habló sobre apariciones en los medios y acuerdos de libros. El abogado de Patricia Westwood habló sobre escuelas privadas de élite y viajes internacionales. El representante de David Chen hizo preguntas tranquilas sobre las preferencias e intereses de Madison. Cada uno tenía una historia sobre por qué eran la elección correcta. Cada uno tenía recursos, conexiones, planes para el futuro de Madison. Querían darle cosas grandiosas, cosas extraordinarias. Madison asistió a estas reuniones con la sensación de estar ante un terreno que se subastaría al mejor postor. Había aprendido desde muy joven a separar su mente de las circunstancias, a observar sin involucrarse del todo. Era una habilidad de supervivencia que le estaba resultando muy útil. Ahora, Richard Thornton quería que apareciera en televisión. Patricia Westwood quería educarla en casa con tutores privados en 5 países diferentes. David Chen quería asegurarse de que pudiera asistir a la escuela regular con sus hermanos. Un multimillonario se ofreció a fundar una beca en su nombre incluso antes de conocerla. Otro prometió fundar una organización benéfica en su honor para ayudar a niños sin hogar. Todos tenían buenas intenciones. Madison percibía su genuino deseo de ayudar, de marcar la diferencia. Pero todos intentaban darle versiones de sí mismos, versiones de las vidas que diseñaron para su ideal de quién debería ser ella. Nadie parecía entender que Madison no quería nada de esto. En realidad, no solo quería que sus hermanos estuvieran a salvo. Solo quería saber que el mañana existiría y que todos estarían juntos en él. Quería un hogar donde pudiera dormir sin preocuparse por el frío. Quería comida que no saliera de los contenedores de basura. Quería ir a la escuela como una niña normal. Quería volver a ser invisible, en el mejor sentido posible. Ordinaria. Normal. Parte de una familia que no fuera famosa ni noticiable. La audiencia de custodia se programó para un lunes de diciembre. La señora Chen había preparado a Madison para ello, explicándole que tendría voz y voto en el asunto y que su voz sería escuchada. Madison asistió con Ashford, sus abogados, Tommy y Marcus. La sala estaba repleta de periodistas, aunque el juez había ordenado que no se fotografiara a Tommy ni a Marcus. Me sentí surrealista sentado en una habitación con paneles de madera y bajo luces fluorescentes mientras los adultos debatían sobre su futuro. La señora Chen testificó sobre las circunstancias de Madison. Los médicos testificaron sobre su recuperación. Ashford testificó sobre sus intenciones. Luego, cada uno de los demás multimillonarios tuvo representantes que hablaron en su nombre, pero entonces ocurrió algo inesperado. Llamaron a Madison. Le preguntaron si quería hablar. Se levantó, tenía 7 años y aún se recuperaba de una herida de bala, y caminó hacia el estrado. El alguacil tuvo que ajustar el micrófono para que pudiera alcanzarlo. Su señoría, comenzó con voz pequeña pero firme, quiero quedarme con mis hermanos. Por supuesto, dijo el juez suavemente, y todos los posibles padres adoptivos han indicado que están dispuestos a adoptar a sus hermanos también. No, dijo Madison. O sea, quiero quedarme con mis hermanos, pero no quiero que me adopten. Ninguno de ellos me adopta. En la sala del tribunal se hizo un silencio de sorpresa. Madison, dijo el juez con cuidado, ¿puede explicarme lo que quiere decir? Madison miró a la señora Chen y respiró hondo. La trabajadora social asintió con la cabeza para animarla. He cuidado de Tommy y Marcus desde que murió mi mamá, comenzó Madison, con la voz cada vez más fuerte al decir la verdad. Durante 8 meses, fui quien encontró comida, quien nos mantuvo a salvo, quien se aseguró de que sobrevivieran. Aprendí a hacerlo porque tenía que hacerlo. Tenía 7 años y me necesitaban. Hizo una pausa y miró alrededor de la sala del tribunal, a los rostros que la observaban. Sé que el señor Ashford es rico y amable, y mi primo, y sé que otras personas quieren ayudarnos. Lo agradezco. De verdad,
Pero tengo miedo. Su voz se quebró un poco y el peso de todo lo que había pasado finalmente se mostró en su rostro. Tengo miedo de que si dejo que alguien más esté al mando, algo malo suceda. Tengo miedo de no saber cómo protegerlos. Tengo miedo de perderlos como perdí a mi madre. Ya he perdido a tanta gente y no puedo perder a mis hermanos. Simplemente no puedo. Algunos de los periodistas presentes en la sala incluso se enjugaron las lágrimas. El juez se inclinó hacia adelante y estudió a Madison con una nueva comprensión. Madison, ¿qué necesitarías para sentirte segura? ¿Qué te haría sentir cómoda de cara al futuro? ¿Qué te ayudaría a volver a confiar? Madison había pensado en esto. Lo había pensado toda la semana, despierta en la habitación de invitados de David Chen, escuchando a Tommy y Marcus respirar mientras dormían, intentando averiguar qué era lo mejor para ellos. Quiero quedarme con mis hermanos, dijo. Eso es lo más importante. No me importa cuánto dinero tenga alguien ni qué tipo de casa tenga, pero tienen que prometerme de verdad, no solo decirlo, que seguiremos juntos. Quiero quedarme con mis hermanos juntos, continuó, con la voz cada vez más fuerte. Y quiero a la señora Chen. Quiero que se asegure de que nadie nos separe. Quiero que nos cuide porque he aprendido que no se puede confiar en las grandes promesas ni en los grandes planes. Las cosas grandes siempre se desmoronan, pero se puede confiar en la gente que siempre está presente. Se puede confiar en la gente que hace las cosas pequeñas una y otra vez. El juez asintió, comprendiendo lo que Madison realmente estaba pidiendo, hizo una pausa y luego añadió en voz baja, y quiero seguir en la escuela, una escuela de verdad, con otros niños, sin tutorías especiales ni escuelas privadas ni nada de eso. Quiero que Tommy y Marcus también vayan a una escuela normal. Queremos ser como niños normales. Y quiero que tengamos una casa que no sea demasiado grande ni demasiado lujosa, porque las cosas grandes y lujosas me asustan. Ella miró directamente al juez. Nunca antes había tenido la posibilidad de elegir nada, dónde dormir, qué comer o con quién estar. Durante 8 meses, tomé todas las decisiones por Tommy y Marcus porque eran demasiado pequeños. Pero nunca pude elegir por mí misma, y tengo miedo de que si dejo que alguien más decida por mí, me vuelva a perder. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Incluso los periodistas habían dejado de tomar notas. Estaban escuchando la cruda honestidad de una niña de 7 años que había tenido que madurar demasiado rápido. La señora Chen tenía lágrimas corriendo por su cara. El juez asintió lentamente. Madison, eso es lo más sincero que he escuchado en este tribunal. Déjame preguntarte algo más. Si pudiera organizar que tú y tus hermanos permanecieran juntos, que fueran a la escuela normal, que un trabajador social los revisara regularmente y que los ubicara con una de estas familias, no porque sean las más ricas o famosas, sino porque se sienten más seguros con ellas, ¿te parecería bien? Madison pensó en el ático de Ashford, hermoso y aterrador. Pensó en los otros multimillonarios con sus grandiosos planes. Pensó en lo que realmente necesitaba. Sí, dijo ella. Si puedo elegir, el juez le dio a Madison exactamente lo que pidió, el poder de elegir. En una reunión privada con los 3 finalistas, Patricia Westwood, David Chen y Ashford, quienes habían accedido a dejarla decidir, Madison aprendió algo sobre sí misma. Descubrió que el poder no era lo que ella creía. El ático de Ashford representaba todo lo que no tenía, todo lo que le habían negado, el lujo, la seguridad, los recursos. Pero era demasiado. Se sentía como una jaula de oro, hermosa, pero asfixiante. Podía ver a sus hermanos aprendiendo a desear cosas, a esperar cosas, a compararse con los estándares de los ultrarricos. Esa no era la vida que ella quería para ellos. Patricia Westwood era dueña de una casa de piedra rojiza en Brooklyn, una zona poco elegante, en un barrio tranquilo donde los niños jugaban al baloncesto en la calle y la gente conocía a sus vecinos. Era viuda, sin hijos, y había amasado su fortuna en el sector farmacéutico, pero discretamente había donado la mitad a la investigación médica de enfermedades infantiles. Era amable y se interesaba genuinamente por los pensamientos y sentimientos de Madison. Cuando Madison la conoció, no intentó impresionarla. Le preparó té. Le hizo preguntas y escuchó atentamente sus respuestas. Le contó a Madison sobre su esposa, sobre el dolor que la había moldeado, sobre el anhelo de volver a tener una familia.
Pero fue con David Chen con quien Madison sintió algo más profundo, algo verdadero. Vivía en una casa normal en Queens, nada lujosa, nada pobre, simplemente normal. 2 pisos, un patio pequeño, un barrio donde la gente tenía trabajos normales y problemas normales, tenía 2 perros rescatados y una cocina que olía a usada, a que alguien había vivido allí. Además, era viudo, pues su mujer había muerto hacía 5 años. Él comprendía el dolor. Comprendía el tipo de pérdida que no desaparece, sino que se convierte en parte de ti. Había querido adoptar antes, pero la muerte de su esposa lo había arruinado todo. Durante 5 años, había estado sanando, procesando la situación y aprendiendo a ser una persona de nuevo. Ahora, por fin estaba listo para intentarlo. Cuando Madison llegó a su casa para la reunión, encontró a Tommy y Marcus en el patio trasero con los 2 perros, riendo. Riendo de verdad. No la risa cautelosa y cuidadosa de los niños que temen ser demasiado ruidosos, sino una risa infantil genuina y alegre. Tommy iba montado en el lomo de uno de los perros, un Golden Retriever de 3 patas al que no parecía importarle. Marcus lanzaba una pelota, su carita se iluminaba de pura alegría. David estaba sentado en una mesa de picnic desgastada, observándolos con una expresión de satisfacción tan tranquila que Madison entendió algo en ese momento. Este hombre no intentaba salvar a nadie. No buscaba redención ni una narrativa ni una historia que contar. Simplemente vivía, y la invitaba a ella y a sus hermanos a ser parte de esa vida. Tomó su decisión en ese momento. Este era el hombre. Este era el hogar. Esta era la familia en la que quería convertirse, pero antes de que pudiera decírselo a alguien, la señora Chen la llevó aparte en el pasillo afuera del juzgado. Madison, necesito decirte algo, dijo, llevándola a un rincón tranquilo, lejos del bullicio mediático. Esto es importante. Ha habido un cambio con las 8 familias que querían adoptarte. A Madison se le encogió el estómago. Había aprendido que los acontecimientos solían ser malos. Se preparó para la noticia de otra demanda, otra batalla por la custodia, otra complicación. Han hecho un pacto, continuó la señora Chen. Y había algo parecido al asombro en su voz. Los 8 multimillonarios han decidido que, en lugar de continuar con esta guerra de ofertas, van a establecer un fondo fiduciario para ti, para tus hermanos. Es lo suficientemente sustancial como para pagar tus estudios universitarios, para comprar una casa eventualmente, para asegurar que nunca vuelvas a estar en la calle. Son $10 millones. A Madison le temblaron las rodillas. Se sentó en un banco del pasillo, intentando procesar lo que acababa de oír. $10 millones. Era más dinero del que podía comprender. Más dinero del que existía en todo su mundo, en todo su marco de referencia. Señora Chen, eso no puede ser real, susurró. Es real, dijo la señora Chen, sentada a su lado. He visto los documentos personalmente. Han sido verificados por abogados, se conservan en fideicomiso para usted y los gestiona un fiduciario independiente. ¿Pero por qué?, preguntó Madison. ¿Por qué harían eso? Porque salvaste una vida, dijo la señora Chen simplemente. Y porque una de ellas, creo que era Patricia Westwood, en realidad, les dijo algo a las demás. Dijo algo así como, todos nos peleamos por esta chica como si fuera un premio. Pero no es un premio. Es una niña. Y quizá lo que necesita no es más dinero, ni más atención, ni la oportunidad de ser la historia de redención de alguien. Quizá lo que necesita es seguridad y el poder de tomar sus propias decisiones. La señora Chen hizo una pausa y luego agregó, pero el fondo fiduciario tiene una condición. Madison se tensó. Siempre había una condición, la condición es que quien elijas para adoptarte debe prometer que no gastará nada de ese dinero sin tu consentimiento una vez que cumplas 18 años. Es tuyo, Madison. Tu seguridad, tu futuro, no el de ellos ni el de nadie más. Tuyo. Madison sintió un cambio en su interior. Por primera vez desde la muerte de su madre, comprendió lo que significaba tener poder. No poder sobre los demás, sino poder sobre su propio destino. Nunca volvería a ser vulnerable. Nunca tendría que depender de los caprichos, los cambios de humor ni la estabilidad financiera de nadie. Tenía seguridad. Madison comprendió lo que habían hecho los multimillonarios.
transformaron la guerra de ofertas en algo hermoso. Se dieron cuenta de que lo que Madison necesitaba no era su riqueza, ni su fama, ni su redención, lo que necesitaba era seguridad, protección y una infancia. Y juntos, los 8 habían decidido darle precisamente eso. ¿Entonces es David Chen?, preguntó la señora Chen, aunque en realidad no era una pregunta. Madison asintió. David Chen. 2 semanas después, en una fría tarde de diciembre, Madison estaba en un juzgado con sus hermanos y David Chen. Tommy llevaba un traje nuevo que él mismo había elegido. Había elegido uno con personajes de cómics en la corbata. Marcus se había quedado dormido justo antes de entrar, así que David lo llevaba en brazos, con la cabeza del pequeño apoyada en el hombro de su padre. La jueza le sonrió. ¿Están listos para hacer una familia?, preguntó. Los 3 niños asintieron. David habló por todos. Estamos listos. Se firmó el papeleo. La adopción fue oficial. Madison, Tommy y Marcus Chen, así se llamaban ahora, salieron del juzgado en una fría tarde de diciembre y se convirtieron en una familia. No fue la historia que nadie esperaba. Los medios quedaron decepcionados. No hubo un momento de Cenicienta, ni un ático, ni una gran redención de la culpa de un multimillonario, ni una sesión de fotos con un hombre poderoso y un niño agradecido. Solo un hombre tranquilo en Queens que acoge a 3 huérfanos en su hogar y en su corazón. La cobertura informativa duró unas 3 semanas antes de pasar a otros escándalos, otras tragedias. Madison estaba agradecida por eso. Ya no quería ser una historia. Quería ser una niña, pero para Madison, era todo. Empezó 5º grado en la escuela pública 127 de Queens. Tommy fue a 1er grado y Marcus a 2º. Hubo un periodo de transición. Tommy tenía pesadillas sobre separarse de Madison y se despertaba gritando en la oscuridad. Marcus tenía problemas de conducta y actuaba así porque no confiaba en que David no los abandonaría como lo habían hecho todos los demás. La propia Madison luchaba contra la ansiedad, con la hipervigilancia que había sido su mecanismo de supervivencia en las calles. Se despertaba por las noches desorientada, intentando averiguar si estaban a salvo, pero David fue paciente. Entendía el trauma. Había perdido a su esposa y tuvo que reconstruir toda su vida. Así que reconoció las señales del dolor y el miedo, y aprendió a ser impotente. Preparaba la cena todas las noches y les preguntaba cómo habían estado en la escuela. No preguntas superficiales como ¿qué tal la escuela?, sino preguntas reales. ¿Qué aprendieron? ¿Con quién jugaron en el recreo? ¿Qué los hizo reír? ¿Qué los asustó? Tenían un patio trasero donde Tommy aprendió a andar en bicicleta. Tenían un perro llamado Lucky, un perro rescatado de 3 patas que había tenido sus propios traumas y parecía comprender los de ellos. Tenían un futuro. La maestra de 5º grado de Madison, la señora Morrison, notó que se estaba quedando atrás en algunas áreas. Había faltado mucho a la escuela mientras vivía en la calle, y sus brechas educativas eran significativas, pero también era brillante. Sus calificaciones en lectura y pensamiento abstracto eran excepcionales. Era una chica que había sobrevivido a la calle, que había protegido a 2 hermanos menores, que había tomado decisiones de vida o muerte. Poseía una sabiduría que la mayoría de los adultos no tenían. La señora Morrison organizó un programa de tutorías. Para la primavera, Madison ya estaba al día. Para 6º grado, era una de las mejores alumnas de su clase. Una noche, unos 3 meses después de finalizar la adopción, Madison estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina mientras David preparaba pasta. La señora Chen venía a cenar. Había prometido pasarse una vez al mes. Pero se había convertido en mucho más que una trabajadora social. También se había convertido en familia. ¿Leíste las noticias de hoy?, preguntó David, revolviendo la salsa. Madison había aprendido a evitar las noticias. La cobertura de su historia finalmente había disminuido, reemplazada por otros escándalos y tragedias. No, dijo ella. ¿Por qué? Los 8 multimillonarios que querían adoptarte han creado una fundación juntos. La llaman la Fundación Madison Williams. Se dedica a ayudar a niños y familias sin hogar, asistencia social en la calle, albergues y programas educativos. Dijeron en el comunicado de prensa que lo hicieron porque una niña de 7 años les enseñó lo que realmente importa. Madison sintió que algo en su pecho se aflojaba. La culpa que había cargado,
por no haber sido suficiente, por haberles fallado a sus hermanos de alguna manera, empezó a disolverse, había salvado la vida de alguien. Y al ser salvada, había ayudado a crear algo que salvaría a otros. Esa noche, después de que Tommy y Marcus se durmieron, Madison se quedó parada en la ventana de su dormitorio, mirando la tranquila calle de Queens que se encontraba abajo. En algún lugar, otros niños se acurrucaban bajo lonas en callejones, invisibles como ella. Pero ahora había una fundación buscándolos. Ahora había esperanza, pensó en el momento en que se había lanzado ante esa bala. Lo había hecho sin pensar, sin dudarlo, porque eso era lo que hacías cuando alguien te necesitaba. Lo protegías, ese instinto le había salvado la vida a Marcus Ashford, pero también la suya. Dejó de ser invisible en el momento en que decidió hacerse visible para alguien más. Ella había encontrado a su familia no a través de la sangre, ni de la riqueza, ni por casualidad, sino a través del simple acto de presentarse, por sus hermanos, por el hijo de un extraño, por ella misma. Pensó en su madre, y la culpa que había sido tan pesada durante tanto tiempo finalmente comenzó a aliviarse. Había hecho lo mejor que pudo. Tenía 7 años, luego 8, luego 9. Había hecho todo lo posible para mantener con vida a Tommy y Marcus, y cuando ya no pudo hacerlo sola, cuando el mundo se volvió demasiado grande y peligroso, aprendió a pedir ayuda. Eso no fue un fracaso. Fue sabiduría. Madison sonrió, y por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, fue una sonrisa que no provenía de la supervivencia. Provenía de algo más profundo. Provenía de la satisfacción. Provenía del hogar. Pensó en los demás niños sin hogar que aún vivían en las calles. La Fundación Madison Williams ya operaba en los 5 distritos. Había oído a David y a la señora Chen hablar de ello: equipos de extensión, albergues, programas educativos, un programa de becas. Quizás algún día trabajaría con esa fundación. Quizás usaría los $10 millones para expandirla aún más. Quizás dedicaría su vida a asegurar que otros niños no tuvieran que pasar por lo que ella había pasado, pero aún no. En ese momento, solo iba a ser una niña. Iba a aprender, crecer y sanar. Iba a construir una vida con sus hermanos, su padre y su perro. Ella iba a ser exactamente lo que siempre había querido ser, segura. En la cocina de abajo, David estaba limpiando, tarareando en voz baja. Era una canción que ella reconoció, algo antiguo, suave y cálido. Desde arriba, oía los suaves ronquidos de Tommy. Marcus a veces todavía se chupaba el dedo por la noche, y ella había aprendido a dejar de intentar que no lo hiciera. Era su consuelo, y se lo merecía. En la sala de estar, Lucky estaba acurrucado sobre la alfombra, con su única pata trasera estirada mientras soñaba con perros. Él estaba a salvo. Él estaba en casa. Esta era la historia que nadie esperaba. Ni los 8 multimillonarios, ni los medios, ni el mundo que esperaba un final de cuento de hadas, pero para Madison, era perfecto. Era real y era suyo. Años más tarde, cuando Madison estaba en la universidad estudiando trabajo social para poder ayudar a otros niños como ella, recordaría ese momento, el momento en que se arrojó frente a una bala. Entonces comprendería que no había intentado salvar la vida de Marcus Ashford. Había intentado salvar a sus hermanos. Había intentado salvarse a sí misma. Ella entendería que a veces lo más poderoso que puedes hacer es elegir ser vulnerable, confiar, creer que los pequeños actos de bondad de alguien, preparar la cena, hacer preguntas reales, sentarse contigo en tu dolor, importan más que los grandes gestos o las promesas costosas. Comprendería que los héroes no siempre son los que hacen el gran sacrificio en un momento dramático. A veces, los verdaderos héroes son quienes se presentan todos los días. Los que se dedican a sanar, a reconstruir, a construir un hogar. David había sido ese tipo de héroe. También lo fue la señora Chen. Incluso los 8 multimillonarios que eligieron la compasión por encima de la competencia, y al final, todos se salvaron. Eso es lo que hace la familia. La familia está hecha de estos pequeños momentos: la cena en la mesa, una mano en tu hombro, una voz que dice, estoy aquí. No me voy. Te veo y eres importante. Madison lo había aprendido en la calle, protegiendo a sus hermanos. Tuvo que ser madre demasiado joven, tuvo que sacrificar su infancia para mantenerlos con vida, pero en David Chen, encontró a alguien que no le pidió que fuera nada más que una niña, que no necesitaba que fuera fuerte,
que le dio permiso de ser vulnerable, de sanar, de crecer. Ese fue el verdadero milagro, no la bala que no le dio en el corazón, ni la atención de los medios ni la riqueza de los multimillonarios. Era ese momento tranquilo, esa vida cotidiana, esa familia formada por personas que se elegían entre sí cada día. Madison estaba en casa. Por fin, de verdad.